Josué capítulo 13. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda: todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, también los aveos. Al sur de toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es la de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo. La tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal Gad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotamaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón. Todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los límites de los hijos de Amón. Y Galaad, y los territorios de los jeruseos, y de los maacateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca. Todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los jesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Hesbón con todas sus ciudades que están en la llanura de Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Jaasa, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sivma, Saret Sahar en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Gesimot, todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Sehón que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad y a los hijos de Gad conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jaser, y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Hesbón hasta Ramat Mispa y Betonim, y desde Mananaim hasta el límite de Debir, y en el valle de Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, resto del reino de Sehón, rey de Hesbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés,
y fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair, que están en Basán, 60 poblaciones, y la mitad de Galaad, y Astarot, y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les ha dicho. En esta noche, hermanos, vamos a hablar de que la edad no es el límite para servir a Dios. Eso vamos a ver aquí en Jueces capítulo 13. Veremos dos puntos en este relato. El primero, versículos 1 al 13, la edad del líder no es el límite para poder servir. Y versículos 14 al 33, los que sirven no deben esperar recompensas. Hemos entrado a la tercera parte del libro de Josué. Por fin Israel están ahora repartiéndose la tierra que han conquistado. Recuerdan que primero vimos cómo el pueblo se preparó para conquistar, luego vienen los años de conquista en la cuales lucharon para obtener la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a toda su descendencia, y ahora por fin, en posesión de la tierra, la están repartiendo. Josué es entonces un maravilloso libro en el cual podemos encontrar cómo Dios tiene sus planes y cómo nos usa a nosotros como su pueblo para poder llevar a cabo esos planes. También es un libro que nos enseña cómo cumplir las metas que Dios tiene para nuestra vida. Nos da el secreto de cómo cumplir esas metas que Dios tiene para nuestras vidas. Hemos visto varias enseñanzas. Por ejemplo, hemos visto que Dios le prometió a su líder, luego de que Moisés murió, le promete a su líder Josué estar con él en su llamado. Tenía que ser valiente solamente y apegarse a la palabra de Dios. Recuerdan también que hablamos de que la fe verdadera toma precauciones. Enviaron a unos espías para reconocer el lugar. No es una fe alocada. Se necesita también santidad para conquistar aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Vimos cómo el pueblo ejerció fe, se apegó a la palabra de Dios y obedecieron. Vimos también que esta fe, esta obediencia a Dios, deja un legado a las futuras generaciones. ¿Recuerdan en el capítulo 4 cómo levantaron este monumento de piedras? Para que las generaciones jóvenes, los hijos, los nietos, los bisnietos, vieran que cuando el pueblo de Dios obedece y se sujeta al Señor, hay bendición. Vimos también que cuando hay compromiso de parte del pueblo, hay bendición de parte del Señor. Vimos también que cuando llega el momento del enfrentamiento, la guerra, el pueblo se prepara y confían en Dios. De la misma manera nosotros los creyentes, cuando nos enfrentamos con la guerra que es el pecado, este mundo, las pruebas que muchas veces vienen a nuestra vida, debemos estar preparados. Cuando nosotros no estamos preparados, bien armados, bien equipados, viene la prueba y nos derrota fácilmente. La victoria entonces la alcanzamos ¿cuándo? Cuando obedecemos el método de Dios y no el nuestro. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros para obtener Jericó? Habríamos guerreado, ¿no? Simplemente, cuerpo a cuerpo, con armas. Pero el método de Dios fue muy peculiar. Den vueltas varios días alrededor y el último día hagan sonar trompetas, griten y cayeron los muros. ¿Cuándo hay bendición? Cuando obedecemos el método de Dios y no el nuestro. El pueblo de Dios que obedece trae gloria también al nombre de Dios. Y tristemente vimos en el capítulo 7 que cuando hay pecado oculto también en el pueblo, no hay bendición. ¿Recuerdan el pecado de Acán? Robó dioses paganos, robó cosas que eran malditas, las escondió. ¿Y qué pasó? En la única batalla que Israel perdió, en la cual Josué no fue el que dirigió esa batalla, una batalla contra Jai, tuvieron su primera derrota. Y la única derrota en todo el periodo de la conquista. ¿Cuándo hubo derrota? Cuando ocultaron su pecado. ¿Cuándo hubo bendición? Cuando
salió el pecado a la luz cuando fue confesado y cuando fue castigado ese pecado. ¿Cuándo llegó la victoria entonces? En el capítulo 8, cuando el pecado fue quitado del pueblo. Dios le dio aliento al pueblo, los ayudó en la guerra y el pueblo, ¿cómo terminó? En adoración. Vimos después que Dios, en medio de la amenaza, muestra su misericordia. Estos gabaonitas que se hicieron pasar, ¿cierto?, por un pueblo lejano, fueron finalmente perdonados y pasaron a ser parte del pueblo de Dios. Luego, en medio de un enemigo evidentemente más poderoso y fuerte, ¿qué hizo Dios? Protegió a su pueblo. Incluso con medios sobrenaturales, controlando la naturaleza. Recuerda que Dios hizo caer granizo sobre los enemigos e incluso para poder terminar la batalla y derrotar a este enemigo se necesitaba un día más largo. ¿Y qué hizo Dios? Detuvo el sol. Dios, con tal de proteger a sus hijos, es capaz de hacer cualquier cosa, por lo tanto debemos confiar en Él. En el capítulo 11 vimos que Dios recompensa a su pueblo cuando le obedece. Las recompensas son maravillosas. Sin esperarlo, cuando obedecemos y confiamos en Dios, Él pelea por nosotros. Cuando confiamos en Dios y le obedecemos, hay recompensa y hay paz. Y la semana pasada vimos que luego de ver cómo Dios nos da la victoria, podemos contemplar el triunfo de Dios. El capítulo 12 de Josué fue un capítulo muy hermoso porque vimos allí un recuento de los triunfos de Dios usando a su pueblo. Vimos la fidelidad de Dios con Moisés y la fidelidad de Dios con Josué. En esta noche entonces, en estos minutos, vamos a poder ver que la edad no es límite para servir a Dios. Versículo 1 del capítulo 13, vemos cómo se abre. Siendo Josué ya viejo y entrado en años. Jehová mismo le dice, ¿qué le dice? Tú eres ya viejo, de edad avanzada, pero ¿qué le dice? Pero todavía queda mucha tierra por poseer. Muchas veces nosotros decimos, soy muy joven para servir. No, estoy en una edad media, tengo muchas ocupaciones todavía, tengo los hijos pequeños, tengo muchas cosas que hacer. O no, ya soy muy viejo para servir al Señor. ¿Cierto? De alguna manera, cada edad tiene sus complicaciones. Pero aquí vemos un ejemplo. Josué ya es viejo, probablemente tiene 90 años. Y Dios le dice, Josué, todavía queda tiempo. Moisés murió a los 120 años y todavía tenía mucho vigor en su cuerpo cuando murió. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y después otra vez 40 años en el desierto, pero esta vez liderando al pueblo de Israel que había sido sacado milagrosamente de Egipto. La edad no es límite para servir a Dios. ¿Qué dice el Salmo 90, verso 10? Dice así, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cómo son nuestros días? Vuelan, dice él. 70, 80 años en los más robustos. Sin embargo, en el caso de Josué, su vida a los 90 años no era necesariamente un motivo para dedicarse a descansar y decir, muy bien, ya me retiro. Dios le dice, no, todavía hay más que conquistar. La guerra no se acaba. Faltan muchas batallas más. Aquí en el capítulo 14 se menciona la edad de su gran compañero y amigo, Caleb. En el capítulo 14, versículo 10, dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, soy de edad de 85, tenía Caleb. Aquí está hablando Caleb. Así que por Caleb podemos calcular más o menos, no es exacto el cálculo, pero Josué por lo menos debió tener 90 años de edad. Al ver este pasaje, nosotros quizás podemos
sentir un poco de desaliento porque tiene demasiados detalles, ¿cierto? Los nombres de las ciudades que conquistaron, lo que queda por conquistar, se mencionan muchos detalles, pero ¿sabe qué? El contenido de estos textos nos debe llenar de esperanza porque cuando Dios cumple sus promesas, Dios es riguroso en dar detalles. Tengo un comentario aquí muy interesante por Irving Jensen en su excelente comentario Josué. Él dice lo siguiente: en esta sección de Josué, referida a la tarea de la adjudicación, a primera vista puede dar impresión de ser insípida y carente de interés. La multitud de términos geográficos contribuye a dificultar el estudio. Dos formas de enfocar este problema ayudaría indeciblemente al estudiante de la Biblia. En primer lugar, el estudiante debe reconocer que todo cuanto incluye el texto bíblico, sea fácil o difícil, colorido u opaco, sea exhortación o historia, todo ha sido divinamente designado para la edificación del lector. Todo. En su contexto, sea breve o extenso, también esta sección tiene algo que decir sobre el hombre y sobre Dios. Por ejemplo, se debería comprender que las extensas listas de nombres geográficos referentes a los repartos de la tierra enseñan la bendita verdad de que la promesa de Dios del reposo de Canaán era tanto para las familias individuales como Israel en su totalidad. Por así decirlo, cada familia había de tener su propio domicilio. William Blakey lo ha expresado diciendo: en cada uno de estos lugares la fe puede descubrir la inscripción como con letras celestiales de la dulce palabra reposo. El segundo enfoque que hará fructífero el estudio de este pasaje es la búsqueda de las grandes verdades que se leen entre líneas por medio de los numerosos detalles, identificando los principios eternos y universales que se encuentran implícitos. Así que, hermanos, podemos ver que como siempre, toda la Escritura, dice Pablo en 2 Corintios 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, toda, para equipar a los hombres y a las mujeres de Dios. Toda la palabra de Dios es útil. Y mire lo que podemos aprender aquí. La edad no es el límite para poder servir al Señor. Aún queda mucho que hacer, aún queda mucho trabajo que hacer. La tarea no está concluida. Mire conmigo, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 4, el ejemplo de Pablo. Pablo también ya está anciano, pero mire cuál es el vigor que tiene Pablo por servir al Señor. 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. A pesar de que Pablo está anciano ya, muy anciano, probablemente enfermo en una verdadera cueva subterránea que eran estas cárceles, no estaba de pie probablemente ni siquiera, porque estas cuevas eran para estar sentado y en una posición horriblemente incómoda. Probablemente había sido golpeado, así que normalmente cuando uno tiene llagas y no ha sido curado, no ha sido cuidado, produce fiebre. Es decir, la situación de Pablo era muy terrible, sin embargo, él quería seguir sirviendo. Mire lo que dice el versículo 13 de 2 de Timoteo 4. Trae cuando vengas, le dice a Timoteo, para cuando él lo pueda visitar en la cárcel, le dice: trae el capote que dejé en Troas, una especie de cobija, ¿no?, para protegerse del frío, en casa de Carpo. ¿Y qué más le pide? Los libros y mayormente los pergaminos. Uno podría decir: no, yo ya no tengo más que leer ni que estudiar, ya estoy viejo, estoy a punto de morir, ¿para qué voy a seguir? Pero ¿cuál es el ánimo de Pablo? Él quiere seguir preparándose, quiere seguir leyendo, quiere seguir estudiando incluso. Pablo, siendo viejo, le dice a Timoteo en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, mire conmigo, capítulo 2, versículo 2, luego de decirle: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Él está viejo, pero sigue enseñando,
y le pide a su discípulo más cercano, Timoteo, que reproduzca esta vida en otros. Qué interesante, ¿no? Cómo Pablo le pide a Timoteo que siga adelante, que no se preocupe, porque la obra de Dios continúa. La obra de Dios continúa. A veces nosotros podríamos pensar también en que quizás uno es demasiado joven para poder servir a Dios. Pero, ¿qué le dice Pablo a Timoteo acerca de la juventud? Vámonos a Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos, de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Escuché hace poco a un joven que decía: no, yo todavía no voy a tomar un pastorado porque soy muy joven y siento que las personas de la iglesia a las que yo podría enseñar son mucho mayores que yo y por lo tanto no puedo enseñarles a ellos porque son mayores que yo. Yo inmediatamente pensaba, está bien el espíritu de este joven, tiene humildad, se siente demasiado joven y siente que a lo mejor los demás tienen más experiencia, pero yo le habría dicho a ese joven: el mensaje que tú tienes que dar, ¿es tuyo? ¿Es tuyo el mensaje que tú tienes que darle a la iglesia? Si es que te toca pastorear o predicar. Cuando nosotros abrimos la Biblia, ¿el mensaje es nuestro? ¿No? El mensaje no es nuestro. Este libro, la Biblia, es la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, aunque yo sea joven o viejo, tenga o no tenga experiencia, si yo comparto a los hermanos la Biblia, el mensaje que ellos van a recibir va a ser el mensaje de Dios. Así que es el mensaje de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo en estos versículos: aunque seas joven, lo más importante es que sea ejemplo tu vida. Y quiero aplicarlo incluso a si uno tiene mucha edad, o mediana edad, o muy joven. Hay que ser ejemplo, en el versículo 12. Luego, versículo 13, entre tanto que voy. Timoteo tenía que reconocer a las personas que estaban puestas por Dios en el liderazgo. De alguna manera, Pablo le está diciendo aquí: sujétate a este liderazgo que yo he tenido contigo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso tiene que hacer una persona, no importa su edad. Reconocer la autoridad de Dios, reconocer a los líderes que Dios ha puesto en la iglesia, respetarles y estar dedicado ¿a qué? A la palabra. En tercer lugar, en el versículo 14 le dice: no descuides el don que hay en ti. ¿Qué le está diciendo? Mantente ocupado en servir a Dios. Muchas veces a los mayores quizás les cuesta reconocer a los más jóvenes, les cuesta reconocer sus derechos, ¿cierto? Porque son muy jóvenes, y los tratan de mantener un poco ahí nomás, ¿cierto? Eso es lo que le pasa muchas veces, la gran batalla entre los más viejos y los más jóvenes. Entonces Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, si eres joven, sé ejemplo, respeta a los líderes, mantente ocupado sirviendo. Y después, ¿qué le dice en el versículo 14? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, da fruto, Timoteo. Sirve, dedícate a la palabra y trata de demostrar avances en tu vida. Trata de que los frutos de tu vida se vean, se demuestren. Así que, hermanos amados, no hay límite de edad para servir al Señor. Josué, ya eres viejo, no importa. Sigue adelante, porque quiero seguir usándote. Quiero seguir utilizándote para servir.
En segundo lugar, vamos a ver en esta noche que los que sirven no deben esperar recompensas. ¿Qué dice el versículo 14? Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Dios, de Jehová Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. ¿Quién era la tribu de Leví? ¿Quién era la tribu de Leví? Bueno, la tribu de Leví era esa tribu de las 12 tribus de Israel que estaba dedicada al sacerdocio, a servir en el templo, en el tabernáculo, y ellos no tenían la posibilidad de tener su propia tierra. Tenían que vivir muchas veces cerca del templo o cerca del tabernáculo, porque su heredad era el mismo Señor. Acompáñame por favor a Números, libro de Números, capítulo 18. Números 18, versículo 7. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y el velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don, en regalo, en privilegio, el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Este era el privilegio de los levitas, el regalo de Dios para los levitas, ser dedicados solamente a servir a Dios. Por lo tanto, ellos debían servir sin esperar recompensa, sin esperar que le den las gracias. Muchas veces hay personas en las iglesias que exigen que le den las gracias por lo que hacen. Eso no es el espíritu del servicio a Dios. Uno sirve al Señor por amor, y el amor por esencia, ¿qué es? Dar sin esperar nada a cambio. Los levitas no podían recibir, lamentablemente, nada de tierra. No tenían su heredad, digámoslo así. Los demás tribus sí, pero ellos no. Y mire qué más. Capítulo 18 también aquí de Números, y el versículo 12 dice: de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Versículo 19 de Números 18 dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y versículo 26. Y así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Cuál era el privilegio que tenían los levitas? Servir a Dios. Y para su sustento debían confiar solamente en Dios para su sustento. No debían ellos dedicarse a ninguna otra cosa, solo a servir a Dios. Totalmente dedicados, consagrados todo su tiempo a servir a Dios. ¿Cómo iban a ser sostenidos ellos? El pueblo, de las ofrendas, de los diezmos para el altar, para el sacrificio, de todo eso, los levitas podían tomar para sí. Y aún los levitas daban de esos diezmos el diezmo al Señor. Era un don divino. Dios era el regalo para ellos. Así que vemos aquí, en este pasaje que hemos visto en esta noche, que la edad, muy joven o muy viejo, no es ningún límite para servir a Dios. Dios nos puede usar en cualquier etapa de la vida en que estemos. Y hay que tener cuidado con este concepto que lamentablemente está en muchas iglesias. Muchos hermanos dicen: yo no hago nada en la iglesia. Y yo le digo, bueno, ¿a qué se refiere? Porque muchos consideran que servir al Señor es hacer cosas visibles en la iglesia, como por ejemplo predicar, dirigir, limpiar, pasar la ofrenda, estar adelante, dirigir la música, tocar un instrumento. Para muchas personas, ellos piensan que eso es la única forma en que se puede servir al Señor. Pero eso no es así. Eso no es así. Esa es solamente una pequeñísima parte en cómo yo puedo demostrar que sirvo al Señor.
¿Sabe que muchas iglesias son sostenidas literalmente por las oraciones de hermanos y hermanas que su gran ministerio es orar? Quizás no tienen un lugar visible en la iglesia, no son el predicador, no son el músico, pero son personas que anónimamente y con mucho amor durante la semana están orando todos los días al Señor por la iglesia. Y sabe que muchas veces esas oraciones son las que sostienen a muchas iglesias. Son las que protegen de caídas a los hermanos. Son las que protegen esos clamores al Señor, esas oraciones, son las que cuidan muchas veces las vidas de nosotros. El servir al Señor tiene una gran gama de situaciones. Muchas veces hay hermanos que en la semana están testificando de su fe a otros. ¿No están sirviendo al Señor? Cuando le hablan a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, eso también es parte del servicio al Señor. El servir al Señor aquí en la iglesia, el domingo o algún otro día que hacemos reunión, es solamente una pequeña parte de lo que uno puede hacer para el Señor. Hay muchas cosas que uno puede hacer para el Señor. Así que la edad no es un límite para servir. Y en segundo lugar, hemos visto que los que sirven no deben esperar recompensas. Dios es su recompensa. El hecho de servir al Señor sin esperar gratitudes, sin esperar recompensas, sin esperar pagos de vuelta, sino solamente hacerlo porque Dios se agrada de ese servicio. Si me acompaña, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a ver esta misma enseñanza en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 5. Esto se le pide a los líderes de la iglesia, pero es aplicable a cualquier hermano que sirve. Recordemos que Pablo, por ejemplo, hacía tiendas muchas veces para sustentarse, pero eso era algo ocasional nomás. Muchas veces Pablo vivía y podía servir al Señor gracias a las ofrendas que él recibía, pero Pablo nunca lo exigió. Incluso cuando enseña acerca de los líderes que se dedican tiempo completo a la obra, él dice solamente: el siervo de Dios es digno de un salario, pero no lo debe exigir. Y aquí vemos en Primera de Pedro 5, 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No buscando ganancia, no buscando recompensas, sino solamente por agradar al Señor. Por eso esta sección de Pedro termina en el verso 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos amados, hemos visto en esta noche que la edad no es el límite para servir. Que Josué, con más de 90 años quizás, Dios le dice: todavía hay batallas que ganar, todavía hay territorios que conquistar. Así que, hermanos amados, espero que esto nos ayude a animarnos a que cualquiera sea nuestra situación, estemos disponibles para el Señor, para servir al Señor, en lo que Él nos pida. Y que haciéndolo no esperemos recompensas. Que nuestra recompensa sea como era para los levitas. ¿Cuál era la recompensa de los levitas? Dios. Dios era la heredad de ellos. Que el Señor se agrade de que le sirvamos solamente con un corazón agradecido y no esperando nada a cambio. Oremos.